Conversamos con un psiquiatra para que nos explique las razones que conducen a una persona al hecho extremo de descuartizar a su víctima. El profesional indicó que las personas capaces de cometer crímenes horrendos siempre actúan con lucidez y premeditación. Casos de asesinatos se registran prácticamente todos los días por parte de la policía, pero encontrar dos cuerpos desmembrados en menos de una semana es algo que sale completamente de las estadísticas. Para los psiquiatras, la explicación más lógica es que ambos asesinos sufrían de cuadros psicóticos. Una persona puede hacer un hecho de esa naturaleza debido a que, por ejemplo, escucha voces. Una voz le ordena que cometa o porque cree que con eso va a tener algún beneficio, o sea, ser el producto de una idea delirante. Puede ser por un estado producido por algún tipo de sustancia, como una droga. Hay varios síntomas que podrían ayudar a una persona a determinar si es que otra sufre de algún tipo de psicosis. Se puede notar claramente porque la persona está descompensada, grita, está descontrolada o cosas por el estilo. Ahora, eso es en un tipo de psicosis, pero a veces también un estado psicótico puede aparecer repentinamente. Y una persona que es normal en un momento dado aparece con síntomas psicóticos frecuentes, como por ejemplo un descontrol de la conducta, alucinaciones, es decir, ver objetos que no existen, e ideas delirantes, es decir, tener ideas que no están de acuerdo con la realidad. En caso de personas que ya cuentan con conductas violentas, lo importante es tener en cuenta las señales. A mí me parece que la población, sobre todo las mujeres, tienen que tener muy en cuenta que están en una situación de peligro ante una pareja muy celosa, amenazante, que castiga, que avisa que va a matar, o una persona que está muy pegada, muy pegajosa, muy encima, y que hace que en un determinado momento la mujer se tenga que separar porque nadie soporta una relación de ese tipo. Y entonces esa persona no va a soportar, el varón no va a soportar esa separación, porque le causa algún tipo de sufrimiento. Lo más preocupante para el doctor es que estos casos no tienen fecha de caducidad. Una persona puede ir presa 20 años y tras quedar en libertad ir en busca de su expareja y asesinarla. El especialista afirma que la psicosis es tratable y curable.